Efectivamente, la violencia sexual es la forma de maltrato infantil más traumática que conlleva repercusiones a corto y largo plazo, tanto para las víctimas como para sus familiares. Ante el aumento de casos, ¿qué plantea el Estado y los organismos encargados de velar por el bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes? El proceso para interponer las denuncias y brindar atención profesional a los afectados realmente está funcionando. A continuación, un informe especial. Hombres armados y encapuchados siembran el terror en la comunidad de Betel. Esto es en Bayano, después de abusar sexualmente de 2 niñas. En La Chorrera fue sorprendido un hombre de 58 años realizando actos libidinosos a una menor de edad dentro de un vehículo. Esta mañana fue capturado un presunto abusador sexual en el sector del Chumical, en Arraiján. En las trancas de Guararé también aprendieron a una persona presuntamente vinculada al delito de violación en perjuicio de una menor de edad. Es la realidad que se reporta casi a diario en nuestro país. Personas capturadas acusadas de abusar sexualmente de menores de edad. Una triste y dura realidad que enfrenta nuestra sociedad. Entre las cientos de víctimas, el pequeño Moisés Abraham Pinto, un niño que a su corta edad vivió el infierno en la tierra. Falleció a los 2 años, producto de múltiples golpes. La necropsia habría revelado que también era víctima de abuso sexual. El presunto agresor, su padrastro. Yo me sentí mal. Porque yo pensé, no estuve ahí para defenderlo. Me sentí impotente y me puse a pensar todo lo que Moisés sufrió. Como cristiana, puedo decir que al principio yo estaba llena de odio, de ira, de todo lo que yo, como las fotos que yo vi de Moisés en el estado que estaban, era deprimente. Y cuando lo llegamos a ver, cuando estaba todo cocido, inclusive él tenía un hueco en la cabeza, que había sido violado, que sus riñones estaban todos bañados. Eso fue algo frustrante. Él era un niño que, claro, no se podía defender. Un niño de 2 años, ¿qué se puede defender, dígame usted? Cuando nos entregaron el cuerpo de Moisés, que lo íbamos a sepultar, a mi mamá lo quise abrir. Yo le dije, mamá, no lo veas porque va a ser difícil. Y lo abrimos y vimos cómo estaba todo cocido, la cabeza, el cuerpo, todo. O sea, fue algo tan frustrante que yo le dije en ese momento, ellos van a pagar. Fue un caso que estremeció al país. Su madre también estaría involucrada, mientras su progenitora y su padrastro permanecen detenidos en espera de juicio. Su abuela y su tía mantienen intacto el recuerdo de la sonrisa de Moisés, un angelito inocente al que de forma despiadada y brutal se le arrebató la vida. Bueno, era un niño alegre, contento, la pasaba muy bien, risa. Todo era bien, todo era bien. Era un niño amoroso. La repentina partida de Moisés se dio a solo 11 meses de la muerte de su padre, quien falleció por cáncer. A pesar del inmenso dolor que embargaba a la familia, subieron y bajaron escaleras en busca de justicia. Sin embargo, el proceso se tornó frustrante e inhumano, como ellas mismas lo describen. Nosotros todos los días, a las 6 de la mañana, nosotros estábamos en fiscalía. Y nosotros llegábamos aquí a las 8 o 9 de la noche. A veces sin comer todo el día. No nos importaba. Y nada de caso que nos hacían. Es frustrante y humillante. Porque uno es pobre, ellos piensan que uno no tiene palabras para hablar o derecho. Y como que quieren escribirte, como que te dejan a un lado, como para que tú te vayas y ya listo, no pasó nada. Mientras que nosotros todos los días íbamos y siempre decían, de nuevo ustedes aquí, yo que sí hasta el final. Porque no se murió un perro, se murió mi sobrino. Y como era un menor de edad, yo tengo el derecho de reclamar por esa vida, porque mi hermano no está. Una situación que en muchos casos desmotiva y frena a los familiares de las víctimas a interponer las denuncias respectivas.
Creo que es el agente receptor de la denuncia que no se empatiza con la víctima y la hace sentir que estuvieras revictimizándola o que estuvieras haciendo preguntas que redireccionan a que tuviste la culpa del hecho, y ya partes de una premisa de que si el receptor de la denuncia donde se ocurrieron los hechos no es empático, no presenta esta diferencia o que tiene un tema independiente de cómo receptarla, ya se retrae la víctima y quien sea responsable de eso. Entonces creo que el problema está en capacitar a quien recepta este tipo de denuncias para recordar que es una víctima y que de ahí posiblemente lo más seguro pase a la Unidad de Protección y Víctimas y Testigos, que es la UPAVIC del Ministerio Público, y que ellos ahí son especialistas en cómo receptar este tipo de víctimas. Creo que el sistema desde el inicio revictimiza a la persona que quiere que se le haga justicia en base a este delito. Según cifras del Ministerio Público, en el 2022 se registraron 5.994 denuncias de violación y otros delitos sexuales. De estas, 2.453 fueron por violación y 278 por violación doblemente agravada, situándose en la capital, Chiriquí, Panamá Oeste, Bocas del Toro y Veraguas, las provincias con más denuncias. Cifras que alertan y preocupan a entidades y organismos encargados de velar por el bienestar e integridad de niños, niñas y adolescentes. Porque cada vez que una niña, que un adolescente pierde su inocencia producto de alguna situación de maltrato, de abuso, porque algún agresor se aproveche de esta relación de autoridad con ellas, perdemos una luz, perdemos una vida, y eso es muy lamentable. Alrededor del 64-65% de todas las víctimas de violencia sexual son niños, niñas y adolescentes, y de ese porcentaje alrededor del 90-91% son niñas y adolescentes mujeres. Entonces tenemos una situación bastante delicada. La violencia sexual en Panamá se da en la mayoría de los casos en entornos, en el entorno familiar, en el entorno más cercano al niño o niña, su propia familia, vecinos, personas conocidas, de su entorno, que es el entorno que debería protegerlos, donde normalmente ocurre. La atención profesional, tanto para la víctima como para sus familiares, es vital. Hay que escuchar, sobre todo hay que conservar la calma, la paciencia, escuchar a nuestros hijos, creer lo que dicen nuestros hijos, no desmentir como si no hubiera sucedido lo que él está comunicando, sino escucharlo, conservar la calma, darle ese apoyo y tranquilidad que necesita para que siga fluyendo la confianza y la comunicación. De ahí la importancia de que se atiendan, de que haya atenciones psicológicas a todo aquel que haya pasado por este punto, ya que las secuelas pueden ocurrir hasta la adultez. Sin embargo, lo ideal, según los entendidos, es mantenerse alerta y educar para prevenir más casos. Tenemos que recordar que la familia es el entorno protector por excelencia y que tenemos que nosotros poder llegar a papás y mamás para que ellos puedan comunicar de una forma efectiva a sus hijos de este tema, de hablar del tema del abuso sexual sin tabúes, hablar con los hijos sobre cuáles son las partes privadas de su cuerpo, cuáles son las partes que nadie puede tocar, tener una persona de confianza que los niños, niñas y adolescentes puedan acudir para hablar sobre cualquier situación irregular que esté ocurriendo y ellos puedan poner en conocimiento. Hay que romper el silencio, hay que buscar la manera de, por eso es importante de hablar sobre este tema, de poder romper los tabúes y empezar a hablar abiertamente de la violencia sexual, y que los niños y niñas tienen también que ser educados en su capacidad de identificar cuando son violentados, sobre todo aquellos niños que son muy pequeños y que pueden pensar que un juego, a través de un juego, se esté dando un tocamiento inapropiado, y ese niño no lo sabe porque es muy pequeño. Señales como estado de ánimo o comportamiento alterado, lenguaje sexual que no corresponde a su edad, alteración en el sueño y en la alimentación y bajo rendimiento académico son algunos indicativos que su hijo o hija podría estar siendo abusado. Y uno tiene que saber cuando el niño está malhumorado o algo pasa, uno tiene que preguntar: papá, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás actuando así? ¿Qué sucede? Es difícil, pero hay que preguntar. Y cuando uno ve esas cosas, no cerrarse,
y llevarlo a las autoridades. Sea el que sea, tiene que pagar, así sea su papá. Porque ese niño no merece ni ser violado ni ser maltratado. El Código Penal establece las penas para estos casos. Las mismas van de 5 a 10 años. Sin embargo, hay agravantes que podrían incrementar las condenas, como por ejemplo, cuando el violador sea un pariente cercano o tutor. Fíjate, no se trata de que haya una pena máxima, sino que hasta con eso juega el agente investigador, que sería el Ministerio Público, porque te decía tras bastidores que cuando tienes una investigación robusta con elementos de convicción que te van a llevar a la certeza de un juicio, de una condena, ¿para qué hablar de un acuerdo de pena o para qué hablar de una economía procesal? Sin embargo, depende de los agravantes, depende de los atenuantes, cómo se va a llevar a cabo la posible pena que vaya a pedir el fiscal. Recordemos que es el fiscal quien pide, uno, la tipicidad del delito, a veces hasta de una conducta de delito sexual contra un menor se desprende un maltrato. Se pueden desprender diferentes conductas punitivas contra un menor, pero el Ministerio Público decide en su acción de investigación irse por una sola. Pero cuando tienes una querella, tú puedes ser una querella autónoma y puedes abarcar el resto de los delitos que no hizo el Ministerio Público. Entonces, insisto en que no tiene que ver tanto la pena del delito, sino lo que entienda dentro de los elementos que el Ministerio Público pueda probar. Lo importante es prevenir y no desistir, luchar hasta el final para que se haga justicia por aquellos que ya no están, evitar que se pierdan más vidas inocentes y que se vulnere la integridad física y mental de nuestros niños. Y tenemos que ser perseverantes, más cuando son nuestros hijos o nuestros familiares que están sufriendo. Porque no es justo que los niños sufran todas estas cosas que están pasando. Porque no es que le ha pasado a Moisés, ¿a cuántos niños después de Moisés le está pasando esto? Un mensaje que en medio del dolor y la esperanza nos deja la señora Xiomara, abuela del pequeño Moisés, quien hoy descansa en paz. Gustavo Jiménez, Telemetro reporta. La muerte del pequeño Moisés se dio en noviembre de 2020 y será hasta el próximo 21 de junio cuando los presuntos responsables, hablamos de su madre y su padrastro, vayan a juicio. Reiterar la importancia de interponer las denuncias ante el Ministerio Público y estar alertas ante cualquier sospecha de abuso sexual contra un menor. Es todo por ahora, vuelvo con ustedes.